Hola chicos, ¿están por ahí? Por si acaso revisé recién el correo y no me ha llegado nada, ¿eh? Así que si alguien tiene guías, le agradecería que mande. Hola chicos, manden la guía o ejercicios, alguno que tengan duda en particular. ¿A dónde? Ahí, a ese correo, el que sale en el banner. El correo es matemáticas y algo más @gmail.com. Lo que sale allá. Eso. Ya me mandaron una guía. Ya, eso me llegó. A ver, dejen ver de qué se trata. Dice la gráfica de alguna solución de una de esas mostrar la figura. Dadas las condiciones iniciales, asocie el numeral que corresponde a cada una de ellas. Ya, ese ejercicio no es tan interesante. Lo único que quiere haciendo en este es viendo cuál pasa por el punto que se da. ¿Sí? No tiene ninguna ciencia. Eh, el segundo es más interesante porque tienen que resolver ecuaciones diferenciales. ¿Sí? A ver, ¿y esta guía se la dieron para qué? ¿Es una guía solo para el certamen? ¿Es la guía del semestre? No puede ser del semestre. Es para el certamen. Ya. Eh, partamos por los de acá. Alguno de esos.
¿Cuál podría ser? ¿Alguno que vean difícil? Sí, esa es, ¿no? Martín. Que me llegó una guía que es esa, que es la que estoy compartiendo. Y la otra... ¿Me ha llegado alguna otra? Ah, sí me llegó. Un listado de Edo. De la... Sí, me llegaron dos listados. Sí, eso. Me llegaron dos. Esa y... ¿Dónde está la otra? Se me perdió. Ah, las puse a continuación. Me hice algo estúpido. Dejen de deshacerlo. Esto era... Ya, ahí sí. Sí, esto queda grabado en Twitch, pero las grabaciones son accesibles solo para suscriptores, por si acaso. Ya, pero el live es abierto para todos. Ya miren, ¿les parece que hagamos algunos primero? A ver si es que en el otro hay un ítem que diga el método para ir explicando el método y después nos vamos a los ejercicios en donde nosotros tengamos que escoger. Yo creo que esa es sería la forma. Ya, por ejemplo, aquí en este hay ejercicios con el método separado. O sea, nos dicen utilice tal método, después utilice otro, yo creo. Sí. Ven ahí dice homogéneas, reducible homogéneas, etcétera. Ya, este tiene problemas separados. Me mandaron otro. A ver, déjenme mirarlo antes de. Para que armemos el stream. Sí, no, tiene que ir una de exacta, si esas son fijas. A ver, me llegó otro listado. Ya, uno que me llegó es casi lo mismo. Uno que es de ecuaciones diferenciales de la U del bio también. A ver, y me llegó un formativo. A ver el formativo. Eso estaría interesante. Ya. Partamos por esos que están separados, que nos dicen cuál método utilizar y después atacamos algunos que sean con el método que nosotros queramos. Y ahí les voy a explicar también cómo ir escogiéndolo. ¿Sí? Ya, partamos. Primer método.
Método de variables separables. ¿Dónde está? Acá. Vamos a hacer un documento nuevo para ir copiando los ejercicios. Ya. Método 1, variables separables. O de separación de variables. Ya, estas ecuaciones, ¿de qué forma son? Eso es lo primero. Siempre ustedes tienen que mirar la ecuación y buscarle alguna forma. ¿Sí? Para utilizar el método de separación de variables, nosotros siempre tenemos que tener la EDO de esta forma. ¿Sí? O sea, y' igual a una función que depende de x y de y, ¿sí? Pero esa dependencia es de tal forma que podemos separar. O sea, va a haber un término que solo depende de x y otro término que solo depende de la y. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que buscar a la hora de resolver por este método. Algo que solo tiene x multiplicado, algo que solo tiene y. ¿Ya? Ahora, para resolverla tenemos que analizar primero un caso. Caso 1, que esto siempre se lo olvida, por eso lo estoy diciendo. ¿Qué ocurre si es que nosotros conocemos una raíz o un cero de la función g? Caso 1. Si existe, o mejor dicho, si g de i0 es 0. Eso es lo primero que tenemos que estudiar. ¿Cuáles son las raíces de la g? O sea, de la función que depende solo de i. ¿Por qué? Porque ellas van a ser solución de la EDO inmediatamente. Entonces, si pasa eso, si tenemos un 0 de g, entonces i igual a i0 es una solución constante de la EDO. Es una solución constante de la EDO. ¿Sí? Por ejemplo, para que les quede el concepto, si nosotros tuviésemos i' igual a x por 1 menos i, ¿ya? Ahí fíjense que si es que nosotros tomamos la curva i igual a 1, o sea, la función constante, la reemplazan ahí, le va a dar 0. La derivan y la reemplazan ahí, va a dar 0. O sea, es solución. ¿Ya? Esa es la idea. Las constantes que hagan 0 a esa función también van a ser solución de la EDO y son rectas horizontales. ¿Sí? Ya. Y en el resto de casos, ¿uno qué es lo que hace? Este es el método clásico que uno se aprende. Todo lo que tenga x para un lado, todo lo que tenga y para el otro, se integra. ¿Cierto? Entonces, caso 2, reescribimos como 1 partido g de i prima igual a f de x, integramos con respecto a x y ahí ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar integral de 1 partido g de i prima de x, y ahí nosotros sabemos de cálculo 2 que esto en realidad es de i. Y esto es igual a la integral de f de x de x. ¿Ya? O sea, variables separables, ¿cuándo? Cuando ustedes pueden agrupar en una multiplicación. ¿De qué cosa? De una función que solo depende de x por una que solo depende de y. Y ahí después se hacen los dos casos. Caso 1, primero, se analiza cuando esto es 0 porque esas constantes van a ser solución. Y en el resto de casos, separamos variables, integramos y está listo. ¿Sí? Ese es por así decirlo, los pasos para utilizar el método de separación de variables. Veamos algún ejemplo.
del mismo listado. Ya, en este dice, resuelva utilizando el método de variables separables. Así que no es tanto lo que hay que pensar. Ya, pero a medida que vamos a ir avanzando, yo les voy a ir diciendo, miren, aquí, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se puede este? ¿Por qué se puede este? Y así. Ya. ¿Qué hacemos? Hay caleta de ejercicio. En todos deberíamos poder separar, de alguna forma. ¿Cómo? A ver, veamos el... Ya partamos con el A, que está un poco más desordenado. Pero en realidad se puede ordenar y hacer todo. El 1A. De estos vamos a hacer poquito, yo creo que unos dos nomás, porque como son variables separables, insisto, este es el más fácil de identificar porque tienen que poder separar. Si no se puede, hasta ahí queda. Ya, es x cubo e elevado a 2x cuadrado más 3y al cuadrado de x menos y al cubo e elevado a menos x cuadrado menos 2y cuadrado de y igual a 0. Ya, ¿cómo separamos? De partida, no sé si se dan cuenta que está escrita en su forma diferencial. ¿Eso qué quiere decir? Que no está construida la derivada, sino que están elementos diferenciales por separado. ¿Sí? En general a mí no me gusta mucho el escribirla así, pero se puede. Entonces, ¿cómo rearmamos? Habría que juntar el dy con el dx. Entonces, reescribamos la ecuación diferencial. Reescribamos como así. Lo único que hice fue juntar el dy con el dx, ¿cierto? Dividiéndolo. Ya, despejemos el dy de x, que es la derivada. Ojo que esto después uno lo puede hacer mentalmente. No hay que estar escribiéndolo explícitamente. ¿Qué es lo que pasa si es que nosotros despejamos dy de x? Este, ¿cierto? Lo escribiríamos en el otro lado con signo menos y después dividiríamos por eso, que también tiene un signo menos, así que va a quedar todo positivo. Quedaría x cubo e elevado a 2x cuadrado más 3y al cuadrado, todo eso dividido en y al cubo e elevado a menos x cuadrado menos 2y al cuadrado. Así quedaría. ¿Sí? Ya, entonces ahora viene la pregunta. Eso de ahí, ¿cómo podríamos separarlo? ¿Se puede? O sea, a simple vista no se ve tan separado, pero nosotros tenemos buenas propiedades de la exponencial. Esta exponencial, esa, o la de abajo, cualquiera, se puede separar como producto. O sea, se podría escribir perfectamente e elevado a 2x cuadrado por e elevado a 3y al cuadrado. ¿Sí? Y lo mismo abajo. Y cubo e elevado a menos x cuadrado por e elevado a menos 2y al cuadrado. Y ahí sí, fíjense que podemos escribir qué cosa. Esa y... bueno, y esa. Las podemos juntar, de hecho. Que son cosas que solo dependen de x. Y lo otro solamente depende de y.
Entonces, para que quede bonito, voy a escribirlo una vez más. dy de x es cosas con x cubo e elevado a 3x cuadrado. ¿Cierto? Eso. Porque los exponentes se restan, pero el exponente ya estaba negativo el de abajo. Así que queda 3x cuadrado. Y con la sí, quedaría e elevado a 5i al cuadrado dividido en i al cubo. ¿Se dan cuenta? Ahí está separada. Esta sería nuestra función que solo depende de x y la otra sería la que solo depende de y. Ya, entonces, pregunta 1. ¿Esta función se hace 0 en alguna parte? 0. ¿Por qué? Porque si encontramos un número que la haga 0, acuérdense que eso va a ser solución. ¿Sí? Entonces pensémoslo. Exponencial. ¿Puede ser 0? No. Y lo que está acá, bueno, es un 1 partido el i al cubo, tampoco puede ser 0. Así que esto en realidad no tiene soluciones constantes. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo, que no tiene soluciones constantes. ¿Cómo resolvemos? Tendríamos que separar en un lado lo que está con y en el otro lo que está con la x. Tendríamos i al cubo e elevado a menos 5i al cuadrado, que sería de que... ¿Se escucha abajo? A ver, ¿y ahí? ¿Cómo se escucha ahí? Estoy muy... Ah, estaba un poquito chueco, lo tenía en cardioide, creo. ¿Ahí se escucha bien o no? Ahí, aló. Ya, probemos por ahí. Sí, por ahí puede ser. Ya, entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Ah, que agrupamos al final. Todo lo que tenga y en un lado, todo lo que tenga x en el otro, y se integra. Este queda como y al cubo, porque estaba en el denominador. Y este pasa al otro lado al denominador, pero para escribirlo en el numerador lo podemos escribir con exponente negativo, ¿cierto? Ya, y en el lado derecho nos quedaría x cubo elevado a 3x al cuadrado. Ya, ahora, en estricto rigor, chiquillos, nosotros deberíamos dejar aquí el dy de x, que es lo que hice antes, integrar con respecto a x y después hacer este cambio. ¿A dónde está? Este cambio. Que y' de x es en realidad de y, ¿ya? Pero se entiende de que al final es lo mismo. Es como que tomáramos el de y por sí solo y el de x por sí solo. ¿Sí? Ya, y si integramos, nos queda eso en el lado izquierdo. Ya, ahí sí. ¿Les sale pausa? Que me sale que están en pausa. En corte comercial. ¿Sale eso, no? Que a veces me marca que sí y no lo lanza. Ya, y esas integrales, ¿cómo se hacen? Porque lo único que les podría complicar en el método de separación de variables es cuando ustedes integran, porque hay que acordarse de las integrales. Si no se acuerdan de las integrales, no pueden terminar los ejercicios.
lamentablemente. Ya, esas son las dos sustituciones que se hacen. Ya. Y ahí con esas sustituciones las integrales se reducen a una que es súper simple. Porque, ¿qué es lo que les quedaría? En el lado izquierdo, en este lado, el i cubo ustedes los descomponen. ¿Cómo? El i cubo es i cuadrado por i. Y acá lo mismo. El x cubo es x cuadrado por x. Y al descomponerlo, la integral queda relativamente sencilla porque, bueno, el i al cuadrado es u dividido en menos 5. Después, el i con el di está ahí. Y sería du dividido en menos 10. O si quieren escriben afuera al menos un décimo. Y por último queda e elevado a u. ¿Sí? Y ahí está la integral. Esa se hace por parte una vez. ¿Sí? Lo mismo en el otro lado. Entonces, como les decía, método de variables separables, lo único que podría presentar problemas a la hora de integrar. Porque reconocerlo significa esto. Identificar que efectivamente se pueden separar. O que hay un producto o multiplicación de algo que tiene x con algo que tiene solo y. ¿Ya? Entonces, de hecho, este es el método más simple de verificar. Es lo que uno debería buscar siempre al principio, si lo quieren ver de esa forma. Salvo que vean otro método, así al ojo al tiro. Pero este es el que uno debería ensayar primero. Porque no requiere nada más que saber integrar. ¿Ya? Ese método lo entendían, ¿o no? De antes. Que como le digo, este es el más simple. Y ahí básicamente en este. Básicamente en este se ve otro de sus separables, no me enojo. Ya veamos otro. ¿Cuál? Miren el H, que está más revuelto. Bueno, en realidad hay caleta. Podría ser ese, podría ser ese. No, este es facilito. Está listo. Me tinca el H. No sé ustedes. Porque está bien revuelto. Porque todos los demás, miren, en este está separado. En este, aquí está lo que tiene S, aquí está lo que tiene T. Está separado. En este, ahí está la que depende de X. Y si no hay algo que depende de Y, podemos suponer que es un 1. Está separado. Aquí, ahí está lo con S. Ahí está lo con T. Está separado. El I, ya el I podría ser también. ¿Sí? Como les digo, me tinca el V hasta por ahí, el H y ya el I también. Ya miren, solo vamos a preocuparnos de separar. ¿Cómo nos quedaría la separación en el V? ¿Qué tendríamos que hacer? El I más 1 va a quedar, ¿cierto? Ya. En el denominador, ¿qué es lo que podemos hacer? Podríamos factorizar por raíz de x.
Y ahí ya está separado. Miren, esto depende de y eso depende de x. Si al final de eso se trata el método, nada más que eso. Ya, pero en el... A ver, ¿dónde está? El h, como les decía, el h está interesante. ¿Por qué? Porque hay que primero factorizar. Y hagamos el h completamente, ¿les parece? Contestarlo como si fuera una prueba. Ahí está. Ya, lo primero. ¿Cómo podríamos empezar a factorizar esa cosa? Fíjense que las variables son la u y la t. Ya no hay x y. La u es la dependiente y la t es la independiente. Ya, primero, ese pedacito. ¿Dónde está más chiquitito? Ese pedacito. Lo podemos factorizar por u. Ahí está. El otro pedacito que sigue. No. Lo podemos factorizar por un número, por 3. Y podemos hacer lo mismo en el denominador. Esto, factorizarlo por u. Dejémoslo marcado también. Y el otro factorizarlo por menos 1, lo que sobra. Eso. Ya. Paso 1, listo. Hicimos al menos una factorización. Y ahora la terminamos. Ahí hay un t más 1, ahí hay un t más 1. Podemos factorizarlo completamente. Ahí está. ¿Y qué es lo que quedaría multiplicando al t más 1? 1 más 3. Y lo mismo en el denominador. Podemos factorizar por t más 2. T más 2. ¿Factor de quién? U menos 1. Ya, y ahí está lista la separación. Fíjense que aquí tenemos la función que depende solo de t, porque esa es la variable independiente. Y la otra sería la función que solo depende de u, donde u es la variable dependiente, que es como la i. ¿Sí? Si al final este ejercicio está con otras letras nomás, pero esto es como que fuera la x y esto es como que fuera la y. ¿Sí? Ya, entonces, paso 1. Notemos, lo voy a escribir. Notemos que u igual a menos 3 es solución de la EDO. ¿Por qué? Ya, este es el paso que les explicaba delante. Si el u vale menos 3, la g se hace 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque aquí está u más 3. Entonces si el u vale menos 3, se hace 0. Por otra parte, si ustedes derivan una función constante, les da 0. ¿Sí? Entonces, esas son soluciones que no se pueden escapar. No se les puede arrancar porque igual tienen algo de puntaje. ¿Sí? Son soluciones constantes.
¿Ya? Entonces, lista esa primera parte. Y ahora utilizamos el método de separación de variables. ¿Ya? Ojo, esto de aquí tienen que hacerlo aparte porque este número va a pasar dividiendo. Y al pasar dividiendo, no lo vamos a estar analizando porque va a estar en un denominador y el denominador no puede ser cero. ¿Sí? Es por eso que hay que analizarlo aparte, antes de hacer el método. Ya, y ahora sí, para u distinto de menos 3, o para soluciones distintas de esa, utilizamos el método de separación de variables. ¿Ya? ¿Qué sería qué cosa? Básicamente es lo que les comentaba delante. En un lado, todo lo que tiene u, en otro lado, todo lo que tiene t. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría esa igualdad. ¿Por qué? Porque esto queda igual. Si al final este dt es el que lo va a acompañar. Entonces queda t más 1 dividido t más 2 por dt. Ahí está. ¿Y qué le ocurre a las cosas que tienen u? Este pasa al denominador y este pasa al numerador. Entonces por eso queda al revés aquí. ¿Sí? Ya, ahora, esas integrales, ¿cómo se hacen? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el truco cuando tenían división de polinomios de grado 1? Ahí está el truco. ¿Qué hice? U menos 1 y esto sigue siendo U menos 1. Solo que agregué y quité cosas, ¿cierto? Ya. ¿Cuál fue la idea? ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? El objetivo es que aparezca 1 más 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que tenemos en el denominador. Entonces, ustedes escriben el U más 3 y después restan lo que sea necesario para que les quede el menos 1. ¿Sí? Lo mismo acá. Ustedes quieren que aparezca el t más 2, entonces escriben t más 2 y después agregan o quitan lo que sea necesario para que quede t más 1. ¿Y eso cómo se obtiene? Restando 1. ¿Y qué ganamos con hacer eso? ¿Hay alguna ventaja? División. Cuando ustedes dividen esos dos, da 1. Y después, cuando dividen esto, queda así. Y en el otro, pasa lo mismo. Se puede con cocientes de grado 1. Sí, con cocientes de polinomios de grado 1. Ya, de grado 2, no necesariamente. Pero con grado 1 sí. ¿Ya? Y esas integrales son directas. O casi directas. El lado izquierdo es u menos 4 veces el logaritmo natural del valor absoluto de u más 3. ¿Sí? Y en el otro lado, la integral de 1 con respecto a t es t menos logaritmo natural del valor absoluto de
t más 2. ¿Y qué es lo que hay que agregar? La constante de integración. Listo. Ahora, fíjense que pasa algo interesante. El 1 se puede despejar, porque está solito y además está dentro del logaritmo. No podemos juntarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dejamos ahí el ejercicio. Decimos lo siguiente. La relación anterior corresponde a la solución general implícita. Esa es la palabra clave, implícita. Porque eso está diciendo que estamos entregando una relación, no estamos entregando una función. ¿Sí? Y eso lo hacemos cuando no podamos despejar. Si al final hay un teorema, que seguramente lo vieron, el teorema de la función implícita. Y es el que garantiza que una curva implícita, bajo ciertas condiciones, es equivalente a una función. ¿Ya? Entonces, la relación anterior corresponde a la solución general implícita de la EDO. ¿Sí? Recordando también de que u igual a menos 3 también es solución, es una solución constante. O solución particular también. Esta es una solución constante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la solución? Lo que escribe abajo y esa solución constante. ¿Ya? Entonces, eso es el método de separación de variables. Separar, ver cuándo se hace cero la función, ¿para qué? Para sacar con soluciones constantes y después volver a separar en ambos lados, integrar. ¿Ya? Y como les digo, todos son así, los de separación de variables. Siempre que se pueda, el proceso es el mismo. ¿Qué tendrían que hacer en el i? En el i, el único truquito sería separar esa exponencial. Como e elevado a 2x por e elevado a menos i. ¿Sí? Después ustedes tienen el e elevado a menos i, e elevado a menos i, lo pueden factorizar y ahí va a quedar separadita. ¿Sí? Y al final este método, ¿en qué choca siempre? En la integración. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es un problema de valores iniciales? Es una EDO, ¿cierto? Es una EDO, ahí está la EDO, pero que además le estamos imponiendo un punto. Entonces eso es una EDO. Y lo de acá es un punto. ¿Qué punto? Por ejemplo, aquí sería el pi cuartos, 1. ¿Y en qué consiste el problema? De todas las soluciones de acá, porque las soluciones son infinitas, ¿sí? Buscar alguna que pase por ese punto. ¿Sí? Ese es el problema de valores iniciales. Es una EDO, que son infinitas soluciones, y de todas las soluciones buscamos una que pase por un punto en particular. ¿Sí? Entonces, en este caso, todas estas ecuaciones diferenciales son en variables separables. Y después de que uno encuentra la solución, hay que evaluar en el punto. Hagamos alguno. Uno cortito nomás. El B. Ya, ahí está.
Ya, entonces, ¿qué es lo que uno hace? Paso 1, resolver la EDO. ¿Sí? Siempre en los problemas de valor inicial, el paso 1 es resolver la EDO. Tenemos x cuadrado de y de x igual a... Ahí nosotros podemos factorizar por la y. No, x menos 1, es 1 menos x. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, esa ecuación está claro que está en variables separables, ¿cierto? Porque, por ejemplo, en vez de dejarlo ahí, lo pueden dejar acá. Hola, Moriarty. Ya lo pueden dejar ahí y separar las variables. Está directo. Entonces, es una EDO con variables separables. Ahora, fíjense que i igual a 0 es solución. ¿Por qué? Porque se hace 0 eso. Pero esa solución no cumple esta condición, así que ni siquiera nos interesa. Voy a escribirlo como comentario. I igual a 0 es solución constante, pero no es solución del problema de valores iniciales. ¿Por qué no? Porque si reemplazan el x por menos 1, va a dar 0, no va a dar menos 1. ¿Sí? Así que esa en realidad no nos sirve. Ya. Para el resto, ¿qué es lo que hacemos? Nos va a quedar 1 partido en i de i, 1 menos x, partido en x cuadrado de x. ¿Qué sería qué cosa? Este llevarlo al otro lado, ahí está. Este llevarlo al otro lado, ahí está. Y después integrar. ¿Sí? Eso es. ¿Cómo queda? 1 partido en i es logaritmo natural del valor absoluto de i. Va a ser igual a... ¿Cómo se integra eso? Separándolo. ¿Sí? 1 partido en x cuadrado. Y por otra parte, x partido en x cuadrado que se simplifica 1 nomás. Y queda 1 partido por x. ¿Cuál sería la solución en este caso? Menos 1 partido por x. Esa es la integral de 1 partido en x cuadrado. Y la de 1 partido por x, parece trabalengua todo lo que estoy diciendo, queda así. ¿Sí? O sea, al integrar eso, da eso. Y al integrar eso, da eso. ¿Qué es lo que no puede faltar? La c. Ya, entonces, aquí es donde viene la parte del problema de valores iniciales. O sea, esto de aquí a nosotros lo que nos está entregando es una solución general implícita. ¿Sí? O sea, nos está dando todas las posibilidades. Pero a nosotros nos interesa ¿qué cosa? Cuando el x vale menos 1 y el y vale menos 1. Y con esos dos valores vamos a sacar la constante. ¿Sí? Entonces ahora viene la otra parte. Usamos la condición inicial que nos dan, que es esa. ¿Cuánto nos queda? Logaritmo natural del valor absoluto de menos 1, ¿cierto? Voy a marcarlo. Es igual a menos 1 partido en menos 1, porque el x vale menos 1. ¿A dónde están los x? Están ahí, ahí, ahí. ¿Ya? Menos logaritmo natural del valor absoluto de menos 1, que eso corresponde a una x que había, más c. Entonces, de esa igualdad,
la C vale esto es 0, esto es 0 y nos queda menos 1, ¿cierto? Porque esto es 1 positivo, pero si lo llevamos al otro lado quedaría un 1 negativo. Entonces C vale menos 1. Entonces, ¿se dan cuenta? El problema de valores iniciales fue solamente tomar el dato inicial o la condición inicial y sacar la constante. Eso es lo adicional. Entonces, ¿cuál sería la solución? Así, la solución del PBI va a ser logaritmo natural del valor absoluto de y es igual a menos 1 partido por x menos logaritmo natural valor absoluto de x menos 1. ¿Ya? Porque la c vale menos 1. Ahora, esto nosotros igual podríamos escribirlo un poco más bonito. Por ejemplo, se puede despejar la i. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos hacer eso. E elevado al logaritmo, queda el valor absoluto de la i, es igual a e elevado a menos 1 partido por x, ¿cierto? Después, por e elevado a esto, que es así, porque la exponencial con el logaritmo se cancelan, y este menos pasa arriba. Y así podríamos ir. Sí, se lograron 430 seguidores. Qué bueno, bacán que crezca el canal. Y así uno podría ir jugando. ¿Sí? Ahora, como estamos trabajando, miren, cerca de este punto, los valores absolutos pueden pasar a negativo. ¿Sí? Miren, la i es negativa, entonces si le sacamos el valor absoluto va a quedar opuesta. Lo mismo con la x es negativa, y al sacarle valor absoluto, entonces, ¿qué es lo que se le hace? Se le cambia el signo. Y el último es una constante solamente. ¿Sí? Así podríamos ir jugando con las soluciones. Ya, pero eso quiero que quede claro. El método de separación de variables se basa en, como el nombre lo dice, separarlas. En un lado x, en otro lado la y. Se integra. Y cuando le agregamos el nombre problema de valores iniciales es porque es una EDO. Y después tenemos que, de todas las soluciones, ver cuál pasa por el punto. ¿Sí? Ese es el objetivo de los problemas de valores iniciales. Veamos otro método. A ver si alcanzamos a hacer unos 3 al menos. Ya, estas, homogéneas. Yo creo que vemos homogéneas y exactas. Quizás no creo que alcance para más. Quería ver Bernoulli también, pero bueno. ¿Le sale pausa a todo esto? Que me marca que está una pausa publicitaria en curso. Sí, ya, esperemos. Ya. Oh, qué rápido. Sí, aquí me marca que todavía está en pausa. Ya, las homogéneas. Voy a pasar alguno para allá. El G.
Ya, ese. ¿Qué es lo que hay que saber? Primero, voy a hacerlo con otro color. F, una función que depende de dos variables, se llama o se dice homogénea de grado n. Se denomina homogénea de grado n o alfa, ¿no? En algunos libros le ponen, pero el nombre de la letra da lo mismo. Si al evaluar f en txti en vez de xi, lo que resulta es que el t queda afuera de la función pero elevado al exponente, a un cierto exponente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos funciones involucradas en este ejemplo. Esa de ahí, pensémosla, pónganle n. Ya pueden ponerle el nombre que quieran, pero es que ese nombre va a ser sugerente para después. ¿Qué pasa si la n ustedes la evalúan en tx y ti? O sea, donde había una x ahora va a haber una t por x. Donde había una y va a haber ahora un t por y. Quedaría así. Ahí está la x, ahora es tx. Ahí está la y, ahora es ti. Y esto sería t cuadrado xy. Y miren qué pasó. El t cuadrado está multiplicando a xy, pero ¿qué era xy? Era la n original. En otras palabras, esto es una función homogénea, o sea, sí, una función homogénea de grado 2. ¿Sí? Y la otra, miren, esta de ahí, llamémosla m. ¿Ella será homogénea también o no? Hay que verificarlo. M evaluado en eso. En vez de x, tx, en vez de y, t por y. ¿Cuánto les va a quedar? Hay que ir reemplazando. Miren. Ahí hay un y al cuadrado. Entonces ahora debería haber un t por y al cuadrado. Lo único que estamos haciendo es evaluando en la ecuación diferencial. O sea, en la ecuación, en la función. Ya, acá. X por y. El x se estaba reemplazando. Eso, de hecho, ya lo vimos. ¿Cuánto es x por y? Este cuadrado x por y. Porque cada uno aporta con una t. Y el x cuadrado sería en realidad t por x al cuadrado. Factorizamos por el t al cuadrado. Y listo. De nuevo, la m también es homogénea, de grado 2. ¿Sí? Ya, entonces, ahora sí, ¿qué dice el método? Porque esto era solamente para explicar qué significaba homogénea. El método dice lo siguiente. Lo voy a escribir con negro. Consideremos la EDO escrita en esa forma. Si la función m y la función n son homogéneas del mismo grado, en este caso resultó, ¿cierto? Miren. Esta era homogénea de grado 2. Esta era homogénea de grado 2. Son homogéneas del mismo grado. Por eso vamos a poder usar el método. Si m y n son homogéneas del mismo grado, entonces la sustitución
z igual a y partido por x, la va a reducir a una que ya estudiamos, que es el caso de variables separables. Reduce la EDO en una de variables separables. ¿Ya? Y veamos si es cierto. Deberíamos poder hacerlo. Voy a copiar el ejercicio. ¿Dónde está? Ahí. Y cuadrado menos xy más x cuadrado. Menos xy más x cuadrado. Este era por dx menos xy de y igual a 0. Ahí está nuestro ejercicio. ¿Ya? Pongámosle azul. Ahí está. Ya dijimos que las dos funciones son homogéneas de grado 2. Así que este cambio, el cambio que propuse ahí, la debería reducir. Debería, tiene que hacerlo. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren. Si nosotros decimos z igual a y partido por x, es lo mismo que decir y igual a x por z. ¿Sí? Lo único que hice fue multiplicar por la x. ¿Ya? Y si nosotros sacamos cuánto vale de y, va a ser, o de y de x, si lo quieren, y después multiplican por el de x de z más z de x. Esta es la relación que ustedes tienen que utilizar siempre, y esa es la sustitución. ¿Sí? O sea, en realidad, con que sepan eso, esto no es nada más que derivarlo. ¿Sí? Ya. En la ecuación diferencial, multipliquemos por 1 partido en x al cuadrado. Ya, después voy a explicar por qué 1 partido x cuadrado. Primero multipliquémoslo y veamos lo que queda. Primero quedaría y cuadrado partido x cuadrado. Que sería, ¿cierto? Este dividido eso. El siguiente quedaría 1 o sea, y partido por x, porque se simplifican las x. Y partido por x. Ahí. Y en el último nos queda un 1. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo esos dos. Queda 1. Ya, y el otro. Misma historia. El x se simplifica con 1 y nos queda y partido por x. ¿Ya? Eso pasó. Entonces, si se fijan, aquí, ¿dónde está? O sea, multipliqué por esto para que queden puras cosas con y partido por x. Ese era el objetivo. ¿Y por qué? Porque el y partido por x es z. Entonces queda lista la sustitución. Ahora, si la quieren llegar y hacer sin pensarla, siempre va a ser 1 partido x elevado al grado de homogeneidad. En este caso eran homogéneas de grado 2. Entonces, el exponente tiene que ser 2. ¿Sí? Si fueran homogéneas de grado 3, ustedes van a multiplicar por 1 partido x cubo. Y eso siempre les va a dejar los términos y partido por x. ¿Sí? Ya, pues hagamos la sustitución. Hacemos la sustitución. Que le había propuesto esa. ¿Y cuánto nos queda? Esto de aquí debería ser z al cuadrado. Esto de aquí debería ser z. El 1 sigue siendo 1. El dx sigue siendo dx. El y partido por x es z, ya lo habíamos dicho. Y el de y
está acá. Ese era el de ahí, lo reemplazamos. X de z más z de x. ¿Qué se gana? Decía que esta sustitución la reduce a una de variables separables. ¿Será cierto? Veamos. Primero, cosas con dx. Era esto, ¿cierto? Y además tenemos un menos z al cuadrado. O sea, esto sería así. Eso es lo que tiene dx. ¿Qué cosas tienen de z? Son solo esos. Ya, y ahora lo único que hay que hacer es resolver la ecuación en variables separables que queda. Porque ya de partida el z al cuadrado se va, ¿cierto? Nos queda 1 menos z de x igual a xz de z. O sea, así. ¿Sí? Porque este x pasa dividiendo, ahí está, este 1 menos z pasa dividiendo y después integramos. Lado izquierdo, la integral es directa. Lado derecho, hacemos el truco que les dije delante. División de polinomios de grado 1. Pongámosle un menos 1. Y eso habría que agregarle un más 1. Para que siga siendo lo mismo. Cuando dividen esos dos, el cociente da menos 1. ¿Sí? Cuando hacen ese. Y cuando hacen todo eso les queda así. Ese truco a mí me gusta bastante. Siempre que dividen polinomios de grado 1, mejor lo escriben lo mismo arriba y abajo y después agregan lo que falta. O quitan lo que sobra, como lo quieran ver. ¿Sí? Ya. ¿Cuánto nos va a dar esto? Menos z menos logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos z. ¿Sí? Ahora, esa sería la solución, pero en las variables x y z. Lo único que hay que hacer después es volver. Y volviendo a x y, la solución general implícita, acuérdense que si no la van a despejar, tienen que decir que es implícita. Ahí estaría. ¿Sí? Entonces, ahora, intentemos relacionar los dos métodos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A dónde está? Acá. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Bueno, de partida porque las dos funciones son funciones homogéneas de grado 2. Tienen que ser del mismo grado. ¿Cómo lo podríamos relacionar fácil? Esto es un polinomio de grado 2, porque la x tiene grado 1, la y tiene grado 1. Grado 2, grado 2, grado 2. Si hubiese, por ejemplo, eso ya no puede ser homogénea de grado 2, porque este va a tener un término t al cubo. ¿Sí? Entonces, esa es una buena forma de darse cuenta de las homogéneas. Porque al final tenemos o términos que tienen todos el mismo grado, o quizás podría darse el caso que ya están listos estos términos. ¿Sí? Eso va a depender del ejercicio. Ahora, variables separables, ¿por qué no se puede?
Ya, eso sí, está separado, pero esto de acá no hay forma de factorizarlo. ¿Sí? No hay forma de factorizarlo. Si uno lo intenta, hagámoslo. A ver, y cuadrado menos xy más x cuadrado. ¿Qué pasa si factorizamos por y, por ejemplo? Queda así. No hay ninguna factorización que me permita separar eso como algo que tiene solo x con algo que tiene solo y. ¿Ya? Entonces por eso, método de separación de variables, para atrás con este, no se puede. Coeficiente homogéneo o homogénea, sí, porque las funciones involucradas son homogéneas del mismo grado. ¿Ya? Entonces aquí sí se podría. Este método al menos. ¿Ya? Y fíjense en esta guía. Todos son del mismo estilo. Grado 1, grado 1. Así que es homogénea de grado 1 cada término. 1, 1, homogénea de grado 1, homogénea de grado 1, homogénea de grado 2. Grado 1, y esto lo de adentro es de grado 2, pero está en raíz. Va a ser grado 1. ¿Sí? Y estos están listos. Este es Z y este es Z a la menos 1. Grado 2, grado 2. Así es como uno las puede ir reconociendo. ¿Ya? Y de hecho lo estoy mirando y no... En ninguno se puede usar variables separables. De estos que están acá. Ninguno admite la factorización. Ya, estos ejercicios así, chiquillos, es difícil que les entre, pero son buenos para ir practicando porque al final igual ustedes van a tener que derivar de repente. Derivar harto, insertar cosas, hacer sustituciones. Entonces, este, imposible que entre, pero es bueno hacerlo. Así que si tienen tiempo, lo único que tienen que hacer es derivar, reemplazar y ver qué es lo que les queda. Todos estos ejercicios así es derivar y reemplazar. Ya, aquí, las exactas son interesantes. Ya pasemos al primero, al tiro. ¿Para qué nos vamos a complicar? De este, o si no, no, en realidad, díganme ustedes, ¿ah? ¿Cuál de aquí les tinca más? Porque son todos la misma idea. Pueden hacer uno y hacer la misma plantilla para el resto. ¿Cuál les parece más feo? Mírenlos con paciencia. Hay algunos que tienen trigonométrica, a algunos les complica eso. A otros que tienen exponenciales y trigonométrica. A mi parecer, la F podría ser la que combina más cosas. ¿Sí o no? La F, miren, tiene trigonométrica y tienen exponenciales y tienen polinomios. Esa es la que combina más cosas. Chuta, no. Ahí sí. Ya. Partamos analizando qué pasaría en los casos anteriores. Sí, porque acuérdense que cuando lleguen a la prueba y tengan que resolverlo, ustedes tienen que escoger el método, no les van a decir cuál. Entonces, vamos por etapas. Primer método, separación de variables.
piensen solo en esta, o en esta, cualquiera. Aquí, ¿podemos factorizar algo que tenga solo x con algo que tenga solo y? A mi punto de ver, es imposible. Porque, por una parte tenemos exponenciales, o sea, la variable está en un exponente. Por otra parte tenemos una trigonométrica, o sea, la variable está dentro de un seno en este caso. Y además tenemos un polinomio. Entonces, separación de variables es imposible. En este caso es imposible. ¿Sí? Por lo que les decía, no podemos llegar y factorizar esto en algo con x por algo con y. Menos lo otro, porque es del mismo estilo. Entonces, método de separación de variables no sirve. Siguiente método. Edo homogénea. ¿Qué tenía que pasar? Teníamos que tener dos funciones que fueran homogéneas del mismo grado. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Si ustedes cambian la x por t por x, les va a quedar una t acá arriba, una t dentro, una t dentro, una t fuera. O sea, la t no hay forma de sacarla. ¿Sí? Porque ya que esté en el exponente, ustedes les dicen, no se puede. No se puede sacar la t, así que no va a ser homogénea de grado ninguno. ¿Sí? Entonces, ¿es homogénea? No. ¿Ven? Ahí ya descartamos dos. ¿Cuál es la que estamos viendo ahora? Estamos viendo Edo exactas. ¿En qué consiste? Vamos a escribir primero un poquito de teoría. Consideremos la Edo m de x, y de x más n de x, y de y igual a 0. Esa. Ella va a ser exacta. Después vamos a explicar por qué se llama exacta, ¿eh? Si el nombre tiene algo que ver con la propiedad que tiene. Diremos que es exacta si las derivadas parciales de cada función, cruzadas, ¿a qué me refiero con cruzadas? La m acompaña al de x, entonces ella la derivamos respecto a y. La n acompaña al de y, así que ella la vamos a derivar respecto a x. Y si esas derivadas son iguales, la Edo se llama exacta. ¿Sí? ¿Y de qué sirve? Si la Edo es exacta, si la Edo es exacta, existe una función. Esta es la consecuencia de que sea exacta. Una función, llámenla f, que va a ser constante. Esto es una curva de nivel. Eso, si lo quieren ver con cálculo en varias variables, es una curva de nivel. Ya. Existe una función que es solución de la Edo y aquí está lo interesante. Es solución de la Edo y cumple dos condiciones. La primera es que la derivada parcial respecto a x es esta función, esa, y la derivada parcial respecto a y es la n. Ya, entonces, una Edo, ¿cuándo es exacta? Derivada parcial de eso respecto a y igual a derivada parcial de eso respecto a x. ¿De qué sirve que sea exacta? Sirve porque existe otra función que se llama f. Esta función, igualada a una constante, es la solución de la Edo. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Esta función cumple estas dos igualdades. ¿Ya? Entonces, ahora hagámoslo con el ejemplo, para que se den cuenta cómo es la forma de proceder. En este caso, ¿cuál es la m? La m es la que acompaña el de x, pongámosle su nombre.
Ahí está la m. Y la n sería la que acompaña al de i. Ahí está. ¿Cómo verificamos si es exacta? Esto habría que derivarlo respecto a i. Voy a tener que copiarlo abajo nomás. Elevado a x seno de i. Elevado a x seno de i. ¿Qué más? Más 2i seno de x menos 2x. Más 2i seno de x menos 2x. Ese es el m. Y el n era la otra, la que acompaña al de i. Que sería elevado a x coseno i. ¿Cuál es la otra? Menos 2 coseno de x. Y más 2i. Ya, esa es la m y esa es la n. Derivada de m respecto a i. ¿Cuánto vale? Derivada del seno, coseno. Así que queda así. Siguiente. Derivada de eso respecto a i. Queda 2 seno solamente. 2 seno de x. Y la derivada de esto respecto a i es 0, porque no tiene i, ¿cierto? Ya, ¿qué ocurre con la n? Derivamos esto respecto a x, la derivada de la exponencial es la misma. Derivada de esto respecto a x sería, la derivada del coseno es menos seno, pero como ya hay un menos, queda positivo. Y la derivada de esto respecto a x es 0, porque no tiene x. Entonces, aquí está la conclusión. ¿Cómo? La derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x, la EDO es exacta. Ya, esa es la conclusión. ¿Y de qué nos sirve? Aquí está. Existe esta función constante, o sea, en realidad más que constante, esta función de dos variables, ahí borré. Esta función de dos variables igualada a una constante que va a ser solución de la EDO. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a encontrar? Con estas dos igualdades. Entonces, como eso, la EDO es exacta. Es decir, existe, estoy escribiendo lo que escribí arriba nomás. Existe f de x, y igualada a una constante, solución de la EDO, tal que la derivada de esta f es la m. ¿Salió publicidad? Me salió que sí. Ya no, pero descartémosla. Después la vemos. Ya. Entonces, la derivada de f es m. Y la derivada de f respecto a y es n. Eso es lo que tiene que cumplirse al ser exacta. ¿Ya dónde está la m? La voy a copiar. Y eso. Y además la derivada de f respecto a y es n. ¿Dónde está el n? Acá. ¿Ya? Y si se fijan, miren bien crítico el ejercicio. En realidad de ejercicio no hemos hecho nada. ¿Por qué? Lo único que hicimos fue derivar esto respecto a y, derivar esto respecto a x, darnos cuenta que son iguales. ¿Sí? Ahí está, son iguales. Como son iguales, es exacta y existe esta función.
¿Qué cumple esa función? Derivada respecto a x es la m, derivada respecto a y es la n. ¿Sí? Y ahora recién nosotros vamos a hacer cosas. Si de hecho esto lo pueden escribir como una plantilla, si de verdad que es siempre lo mismo. Ya, ¿cómo vamos a encontrar la f? Tomen cualquiera de las dos igualdades, intégrenla. ¿Ya? En este caso da lo mismo cuál. Hay casos en donde va a ser una más fácil que otra integrar, pero en este caso yo lo veo con la misma complejidad. Entonces, integremos la primera. Integremos la 1 con respecto a x. ¿Por qué con respecto a x? Porque estamos en una derivada respecto a x. ¿Qué es lo que nos va a quedar? Integral de eso respecto a x queda lo mismo. ¿Sí? Porque lo único que habría que integrar es eso. Y la integral de la exponencial es la misma. Acá, integral de eso respecto a x, la integral del seno es menos coseno. Así que nos queda así. Y la integral de eso respecto a x es menos x cuadrado. ¿Sí? Y aquí está lo que hay que tener presente siempre, porque si no lo hacen está mal. Voy a poner con naranjo. Nosotros siempre tenemos que agregar una constante, ¿cierto? Cuando nosotros integramos, la constante de integración. Sin embargo, lo que teníamos era una derivada parcial con respecto a x. Entonces, conclusión. Las constantes en realidad son cualquier cosa que tenga y. ¿Sí? O sea, aquí podría ser, en vez, ya claro, un 1, podría ser un 2, podría ser un 3, pero también podría ser una y, podría ser un y al cuadrado, podría ser un coseno de y, o sea, cualquier cosa que tenga y, porque esas son constantes. ¿Ya? Eso me interesa que quede claro. Es súper importante. Como esta es una derivada parcial, con respecto a x, las constantes en realidad son cualquier cosa que dependa solo de y. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener presente. ¿Ya? Siempre que nosotros integramos, por ejemplo esa, hay que agregar una función que depende de y. Si hubiésemos integrado la otra, tendríamos que haber agregado una función que depende de x. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener presente. ¿Ya? Y ahora, lo que a nosotros nos interesa es saber cuánto vale esto. Entonces, para eso, vamos a usar la otra. O sea, integramos la primera, pero necesitamos la segunda para sacar eso. Así es como se ocupan mezcladas. Integran una y después van a derivar respecto a la otra variable. Entonces, derivemos con respecto a y. ¿Cuánto nos queda? Derivada del seno, coseno. Derivada de esto respecto a y, derivamos el y solamente, ¿cierto? Nos queda menos 2. Coseno de x. Derivada de esto respecto a y es 0. Y la derivada parcial de esto respecto a y es solamente g'. Entonces, más g' de y. ¿Eso por qué? Porque la g solo depende de y. Entonces, derivarla parcialmente es derivarla a la antigua, a lo cálculo 1. Y aquí, aquí es donde nosotros usamos la igualdad 2, que es esta. A ver, ¿qué color? Ya, este. Sí, fíjense que esa igualdad nos dice cuánto vale df de y. ¿Cuánto vale? Vale e elevado a x coseno de y menos 2 coseno de x más 2y. Ya, y esto que voy a hacer ahora resulta solo porque es exacta. Si no fuera exacta,
no podemos cancelar tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? G' de i igual a 2i. ¿Ya? Y vuelvo a repetir, si la E2 no hubiese sido exacta, al intentar hacer esto hubiese quedado, por ejemplo, así. Y eso hubiese estado malo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la G depende solo de i. No puede aparecer una X. Pero al ser exacta, todo lo que tiene X tiene que cancelarse. Sí o sí. ¿Ya? Entonces, de acá, si G' es 2i, la G va a ser su integral. Y al cuadrado. ¿Ya? Y le voy a agregar una constante. Después vamos a ver que esa constante no sirve, pero se la voy a agregar por ahora. Ya, entonces, así. ¿Cuál sería la f? Ahora la tenemos completa. Sería elevado a x seno de i, que es eso. ¿Por qué se hizo eso? Ya, en la ecuación 2. ¿A dónde está? Acá. ¿Por qué se hizo eso? Porque nosotros primero integramos con respecto a esa, que como les decía puede ser cualquiera. Ya, y aquí quedó la forma que tiene la f. Y lo que nos interesa es sacar esto ahora. ¿Y cómo se saca? Hay que ocupar la segunda. Si la primera ya la ocupamos. Cuando la integramos, ya la usamos. Entonces esa ecuación no la volvemos a usar. Ahora, cuando derivamos respecto a la i, está esto, que es eso. ¿Sí? Ah, ya listo. Ya entonces, primero derivamos. Aquí está la derivada. Y después igualamos a la condición 2 y ahí es donde se cancela todo. ¿Sí? Y tiene que cancelarse porque es exacta. Todo lo que tenga x tiene que irse. ¿Sí? ¿Y ahí qué es lo único que queda? Eso igual a eso. Se integra y ahí está. Entonces, ¿cuál sería nuestra función solución? Elevado a x seno de i menos 2i coseno de x menos x cuadrado más la g. Menos x cuadrado más la g. ¿Cuánto valía la g? Y cuadrado más k. Esa es la g, ¿cierto? Esa es la g. O no, no es g', es la g. Ahí sí. Ya. Ahí sí. G, ahí está la g. ¿Ya? Entonces, último paso. ¿Cuál es el último paso? ¿Cuál es la solución? Y aquí es donde el problema ya está listo. La solución es nuestra función que acabamos de encontrar igualada a una constante arbitraria. Entonces, luego, la relación que acabo de escribir es la solución implícita de la EDO. Es la solución general implícita de la EDO. ¿Ya? Y fíjense acá, con esto termino, porque después hay que ir a tomar oncecita. El caso acá. No, más bajito, eso. Cuando hice esta integral, yo les dije, voy a agregar la constante de integración, pero se van a dar cuenta que en realidad no sirve. ¿Por qué no sirve? Cuando ustedes escriben la solución, ya le agregan una constante. Entonces, ¿qué ocurre con esta y con esta? Las pueden juntar. ¿Sí? Conclusión, cuando hacen la integral, no es necesario agregar esta constante de integración porque después se va a juntar. ¿Sí? Pero pueden hacerlo, obviamente. Después tendrían sí que juntarlas. ¿Ya?
Entonces, EDO exactas. Hagamos un recuento rápido. ¿Cómo hay que atacarlas? Hay que atacarlas en su forma diferencial. O sea, en esa forma. Algo por dx más algo por dy. ¿Cómo reconocemos si es exacta? Derivadas parciales de esas funciones tienen que ser iguales. ¿Pero cuáles derivadas? La que acompaña al de x se deriva respecto y. Y la que acompaña al de y, se deriva respecto a x. O sea, son derivadas parciales cruzadas. En muchos libros aparece así, cruzadas. Ya, si se cumple, se llama exacta. ¿Sí? ¿Y qué significa ser exacta? Porque no es solo un nombre. Significa que hay una función, una f, que tiene por curvas de nivel, si lo quieren ver así, o si no, véanlo como una función igual a una constante solamente, ¿sí? Que es solución implícita de la EDO. ¿Y qué es lo que satisface ella? La derivada de f respecto a x es el m, y la derivada de f respecto a y es el n. ¿Ya? Y eso, como les digo, es independiente de la EDO. Si se fijan aquí, fue súper poco lo que tenía que ver con la EDO. Calculé las derivadas parciales cruzadas, serán iguales, la EDO es exacta. ¿Qué significa ser exacta? Existe esta función, parece un rezo. Existe esta función igual a una constante que es solución. ¿Y qué es lo que cumple? Derivada de f respecto a x es m, derivada de f respecto a y es n. Y con esas dos igualdades, nosotros sacamos la f. ¿Cómo? Integrando cualquiera. En este caso integré la primera porque era la primera que aparecía, pero puede ser cualquiera. Ya, con respecto a x. Ya, la integral no tiene mayores problemas. Es fácil de hacer. Pero, cuidado, cuando hay que agregar la constante de integración. Porque las constantes en realidad son funciones que dependen de y. ¿Por qué? Porque es una derivada parcial respecto a x. ¿Y eso qué es lo que significa? Que lo que tenga y también es constante. ¿Sí? Entonces, en vez de constante es algo que depende de la otra variable. De la y en este caso. ¿Cómo se saca esa función? Con la otra igualdad. ¿Cómo se utiliza? Necesitamos la derivada respecto a y. Así que derivamos respecto a y. ¿Sí? Derivamos respecto a y todo esto. Aquí está. Usamos la condición 2. Aquí está. Cancelamos todo lo que se puede cancelar. Que tiene que cancelarse las cosas con x. Porque es exacta. Si no fuera exacta, ahí les va a quedar algo enredado. Pero si es exacta, tiene que cancelarse. Ya, de acá, llegar a integrar. Ahí tenemos la g. Y finalmente, ¿cuál es la solución? La misma función que habíamos encontrado, pero reemplazando la g que ya sacó con la otra condición. Aquí está. Y esto se iguala a una constante. ¿Sí? Los pasos son estándar, chiquillos. Son súper estándar. Si se dan cuenta, casi se pueden hacer un timbre tamaño hoja, timbrar el certamen y llenarle los datos. Es casi eso. ¿Sí? Parece largo, pero como les digo, son puros pasos metódicos y uno tras otro que están relacionados por las igualdades. ¿Sí? Ya nos faltaron varios casos, sí, en todo caso. Pero para el siguiente stream, que yo creo que en la semana voy a hacer otro, ahí podemos verlos. Nos falta las lineales, que esas son más fáciles. Las Bernoulli, que también son más fáciles. Y en este caso, las reducibles a exactas, que son los factores integrantes. ¿Ya? También son tres casos. No sé si vieron la Riccati. Esa a veces se ven, no siempre. A ver, lineales, sí. No, está piola. Está súper piola. Del 1. ¿Cuándo tienes la prueba? Creo que me habían dicho que el 9. ¿Estoy bien o no? ¿Era el 9 o no era el 9? Tú tienes próxima semana. Ah, ya. Pucha. ¿Qué día?
Martes o miércoles. Oh, súper cerca. Mm. Voy a ver, en una de esas alcanzo a hacer uno el martes, ¿ah? Si es que fuera el miércoles. Porque el lunes no puedo. Pero el martes probablemente sí. Gracias, Bravo Viejo. 1 de octubre la UDEC. No, sí, pues la UDEC tiene súper tarde porque son dos pruebas, ¿no? ¿Cierto? El la UDEC. Aplicaciones para practicar que resuelvan aplicaciones. Eso está complicado. Sí, bien, son dos pruebas en la UDEC. Pucha, Wolfram Alpha de repente soluciona cosas. A ver si es cierto, déjenme probar. ¿Conocen Wolfram Alpha o no? A ver, ahí se ve. Uf, todo. Aquí está Wolfram Alpha. Según yo deberían poder ver la pantalla. ¿Está bien o no? Sí. Ah, sí, está ahí. Esa, por ejemplo, si uno le pone... Pero igual no es tan bueno, ahora que me acuerdo. Más 2i igual 1. Más x más 1. Por probar nomás. Ah, no, le entrega solo la solución. A ver, ¿dónde está? Aquí está, la solución. Paso a paso. Ah, sí, pues miren, le entrega la solución paso a paso. Ah, pero pide pro. Pide ser pro para poder ver todo el paso a paso. No, no conozco otra. ¿Sí? Ya chiquillos, voy a ir a tomar oncecita. Chao, Jai, el regalo. Y que les vaya bonito la otra semana. Sin volar puede ser, ¿eh? Es que en realidad nunca lo he usado para Edo. Inténtenlo. Y ahí el próximo stream lo vemos, ¿vale? Ya chicos, cuídense, que tengan un buen fin de semana. Si salen a carretear, cuídense más todavía. No tomen tanto.